Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción general Radio y TV WAP. Son las 8 de la noche en punto y es tiempo de Informativo WAP. Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar. Soy Coco Guerra y estos son los titulares. Las instituciones de educación superior deben mantener un equilibrio entre ciencia básica y aplicada, expresa la rectora Lilia Cedillo Ramírez. Acudirá postdoctorante de la UAP a la reunión Lindau de Premios Nobel. La preparatoria Alfonso Calderón fue sede del concurso estatal de aparatos y experimentos de física. Gana trabajador universitario oro y bronce en el World Parathletics Grand Prix 2023. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo WAP. Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidos a Informativo WAP. Gracias por acompañarnos en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como @TVWAP y desde cualquier lugar del mundo a través de radioytv.wap.mx o por la app Radio y TV WAP. Vamos directo a la información. Autor de 20 artículos publicados, 8 como primer autor, 2 capítulos del libro y 234 citas a su trabajo. El nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, Irán Tendilla Beltrán, quien realiza una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Neuropsiquiatría del Instituto de Fisiología de la UAP, es uno de los 2 seleccionados mexicanos para asistir a la 72ª edición de Reunión Lindau de Premios Nobel, uno de los encuentros científicos internacionales de mayor prestigio. Este encuentro se va a realizar del 25 al 30 de junio en Lindau, Alemania, donde se darán cita las mentes más brillantes del mundo para debatir e intercambiar ideas en torno a la ciencia. La conferencia va a reunir a 600 personas de todo el mundo para intercambiar experiencias sobre el trabajo científico. Y en más información, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez participó en un conversatorio para reflexionar sobre el papel de las universidades ante las nuevas leyes en materia de educación y ciencia. Vamos con los detalles con Daniela Silva. La reciente aprobación de la Ley General de Educación Superior y la propuesta de Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación representan diferentes retos para las instituciones de educación superior. Entre estos, mantener un equilibrio entre las ciencias aplicadas y las básicas, señaló la rectora María Lilia Cedillo Ramírez en el marco de un foro nacional realizado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nos queda el gran reto de que ya tenemos la Ley General de Educación, ya tenemos esta Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Ahora hay que bajarla al nivel que nos corresponde, desde el salón de clases, el laboratorio, la academia y obviamente de ahí para arriba. Estas 2 leyes van a implicar que tomemos lo mejor de ellas, evidentemente, para beneficio de nuestras instituciones de educación superior. Tenemos que asumir con mucha responsabilidad acciones afirmativas en nuestras instituciones que hacen mucha falta. Tenemos que contribuir para esa cultura de la paz que todos anhelamos. El Foro Nacional Escenarios y Desafíos de la IES ante la Ley General de Educación Superior y la iniciativa de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación fue organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Observatorio de dicha institución y la Sociedad Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Para Informativo WAP, Daniela Silva. Con el objetivo de incentivar el interés de los estudiantes en el diseño y desarrollo de aparatos didácticos, así como en experimentos y prototipos para la enseñanza de la física, se realizó en la preparatoria Alfonso Calderón el 32º concurso estatal de aparatos y experimentos de física, Elsa Resillas Pichmich. Entre los 3 primeros lugares de cada categoría del nivel medio superior figuran los alumnos de la UAP, Fernando Palma Ruiz y Mariana Padilla Contreras de la preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, en primer lugar en didáctico, así como Sebastián Mariano Flores y Camila Pantle de Alfonso Calderón Moreno en primer y tercer lugar respectivamente, en tecnológico.
Y vamos a otro tema. Un libro sobre las múltiples transiciones del oficio artesano fue presentado por el Colegio de Antropología Social, espacio donde se compartieron opiniones acerca del patrimonio cultural de municipios en Puebla. Mara Pérez tiene la información. Escuchemos. La doctora Patricia Moctezuma Llano, a través de su libro, nos muestra el oficio artesano como tradición culinaria y patrimonio cultural de Tlayacapan, Morelos y Amozoc. Las múltiples transiciones del oficio artesano es un estudio ontológico que representa la fascinación de talleres artesanos y de familias que dependen de estos oficios para su sustento. Descubrí que atrás de ello había una tradición culinaria que sustentaba esta producción, ¿no? Y descubrir que un aspecto cultural era el que como que le daba persistencia a este oficio como patrimonio cultural ocupacional, pues resultó para mí el gran hallazgo de lo que al principio creí que pues, ni siquiera existía, ¿no? Porque uno es el trabajo, digamos, artesano en términos técnicos, organizativos, y el otro es el aspecto culinario, ¿no? Que van de la mano y que esa es mi propuesta en esta obra. La producción artesanal tiene un proceso de elaboración complejo y con importancia para el ámbito económico y de la gastronomía histórica. Algo también interesante que vale la pena de resaltar es la importancia de la loza de gran tamaño, que efectivamente se utiliza para los banquetes, para las festividades, tanto religiosas como civiles, y por ahí usted nos aventura una hipótesis de que es gracias a la elaboración de este tipo de loza lo que ha permitido que esta artesanía sobreviva. Me gustó mucho la parte femenina, la parte dedicada a las reminiscencias de las mujeres como alfareras, toda vez que nos da cuenta la importancia que reviste este trabajo, ¿no? Llama la atención cuando usted también nos menciona que las ollas, a diferencia de las cazuelas, son elaboradas por mujeres y que aquí se requiere un doble trabajo que muchas veces no se remunera de manera equitativa, ¿no? La conservación del oficio artesanal es una cuestión de patrimonio cultural que se ha transmitido a través de las generaciones. Que no tiene que ver con un aprendizaje ni escolarizado, ni tiene que ver con una cuestión de mejores herramientas o mejores mezclas de tierras, sino como un conocimiento muy a fondo de la organización del trabajo, que es desde luego familiar, eso habría que destacarlo. Es una manera de visualizar el trabajo en forma conjunta. Las materias primas, la cooperación familiar y el valor del uso artesanal son aspectos que se resaltaron en la presentación de este texto comparativo de tradiciones demográficas. Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo BUAP. Y a más información, la Coordinación General de Desarrollo Sustentable invita a participar en la campaña de reforestación Sembremos Árboles Frutales. Te esperamos este próximo 8 de junio en punto de las 10 de la mañana en Ciudad Universitaria. A un costado de la cancha de béisbol, no olvides llevar tu pala, sombrero y agua. Para mayor información puedes consultar la página de Facebook como @BUAPoficial. Y hoy, 2 de mayo, se conmemora el fallecimiento de Leonardo da Vinci y Daniela Silva nos habla de este ícono que le dejó al mundo más que una pintura tan famosa como la Mona Lisa. Da Vinci tiene un legado que incluye diversos inventos, muchos de ellos determinantes para transportes que funcionan hoy en día. Escuchemos. Es uno de los grandes maestros del Renacimiento, que destacó como pintor, escultor, científico, arquitecto. Y a continuación te hablamos de los grandes inventos que dejó al mundo este genio italiano. La máquina voladora. Cada vez que Da Vinci observaba a los pájaros, creía emocionado que un día el hombre también volaría a través de los cielos. Y es uno de los inventos más famosos de Da Vinci. La máquina voladora también es conocida como el ornitóptero. El puente giratorio. Un puente móvil que se podía armar y desarmar de acuerdo a las necesidades del ejército. Tenía ruedas e incorporaba un sistema de cuerda y poleas. Estaba equipado con un tanque de contrapeso para fines de equilibrio. La máquina de guerra o mortero de 33 cañones. Los cañones de la época de Leonardo tenían el grave problema del tiempo que tardaban en cargarse, por lo que el genio italiano construyó morteros de múltiples cañones que pudieran cargarse y dispararse simultáneamente. El reloj. Ya estaba inventado, pero Da Vinci diseñó un reloj más preciso que tenía 2 mecanismos separados, uno para los minutos y otro para las horas. Entre muchos inventos más, se encuentra el vehículo blindado, el equipo de buceo, el helicóptero, la ballesta gigante, el paracaídas, la grúa giratoria, por mencionar algunos.
Además de sus aportaciones científicas, en el ámbito de la pintura, nos regaló icónicas obras que siguen siendo la élite del arte, la Gioconda o la Mona Lisa. Fue pintada por una técnica que el mismo Leonardo inventó llamada esfumato, donde se observaba un estilo de realismo poco usado en su época. Otro de los logros del Renacimiento fue el hombre Vitruvio. Con este dibujo, el pintor quiso estudiar las proporciones del cuerpo humano. Su grandeza sigue viva incluso después de 500 años de su fallecimiento. Su mente imaginativa y creativa no deja de sorprendernos hasta el día de hoy. En cámara, John Wright, para Informativo WAP, Daniela Silva. La Facultad de Filosofía y Letras, en conjunto con su Coordinación de Procesos Educativos, invita a participar en la colecta de libros para la Biblioteca de Tepetitán Chico, Cuetzalan. En la siguiente nota conozcamos más detalles con Mara Pérez. Para un niño, abrir un libro es adentrarse a un nuevo mundo en donde la imaginación no tiene límites. Palabras al Vuelo es una campaña que apoya a la Fundación de Bibliotecas en comunidades del Estado. Actualmente se ha abierto una convocatoria para fomentar la recreación del espacio bibliotecario de la comunidad nahua de Tepetitán Chico. Pues se trata de una iniciativa que realmente está comprometida con hacer vinculación entre la universidad con las comunidades y la sociedad civil. Los propios estudiantes llevan una serie de asignaturas del área de pedagogía social en donde ellos pueden obtener herramientas que justamente pues les permiten desarrollar, diseñar, implementar y evaluar este tipo de proyectos. Todo comenzó en 2018, cuando un estudiante de la licenciatura en Procesos Educativos llegó a la comunidad y con el apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, lograron la recolección de más de 300 libros. Esto impulsó la transformación de un espacio dedicado a la educación y recreación social. Las niñas y los niños, pues no es una comunidad muy grande y lo que sí se puede observar es que ellos están muy interesados, participan, quieren, por supuesto, este acervo de literatura infantil y juvenil, les interesan mucho los cómics y bueno, también es un buen pretexto para la convivencia, para el juego. Lo que hacemos en las bibliotecas es construir comunidades, generar relaciones sociales que a veces se van perdiendo y sobre todo propiciar espacios para la convivencia, lo que es digamos, la piedra angular para la construcción de una cultura de paz. Tepetitán Chico es una comunidad con un alto índice de marginación, y este proyecto tiene la intención de fortalecer la educación y romper las barreras de discriminación lingüística, económicas y sociales. Para nosotros es muy importante que se donen libros de literatura infantil y juvenil. Con esto no queremos decir que queremos libros en donde les hablen a los niños en diminutivo, no. Hay toda una serie de colecciones en donde, digamos que son libros pensados para que los niños imaginen, con ilustraciones. También queremos material didáctico en esta ocasión. El material didáctico para impulsar también dinámicas educativas, secuencias, y pues que este material no es fácil de conseguir en la comunidad. Anímate a participar en la donación de libros. Recuerda que es mejor la calidad que la cantidad. Tienes hasta el 9 de junio para participar. Puedes acudir de lunes a viernes en un horario de 10 a.m. a 3 p.m. a la Coordinación de Procesos Educativos BUAP o en las oficinas de nuestro canal de televisión. Conoce más información a través de sus redes sociales. Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo BUAP. Y hoy es martes y el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Luis Ochoa Bilbao, nos presenta un comentario sobre el Día Internacional del Trabajo. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Informativo WAP. Buenas noches, Coco. Hay quienes piensan que ya no es necesario conmemorar el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Piensan así porque asumen que el trabajo es ya un derecho universal. Nada más lejos de la realidad. Ayer, en muchas partes del mundo, los trabajadores marcharon ante la amenaza de trabajos más precarios, con menos seguridad social y con salarios más bajos. Y para muestra un botón, el Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023 de la Organización Internacional del Trabajo estima que los salarios mensuales disminuyeron en términos reales casi el 1% en la primera mitad del año pasado.
Esto se debió, obviamente, al impacto de la inflación y del COVID-19. El impacto fue en los salarios y el poder adquisitivo. Si a esto le agregamos el peso de la inflación, los salarios alcanzan cada vez para menos. Los trabajadores en el mundo también enfrentan recortes a la seguridad social y propuestas para aumentar la edad de jubilación, y en países como Francia y Uruguay llevan meses de marchas ininterrumpidas en contra de estas medidas gubernamentales. En el mundo también la oferta de trabajo es desigual. Por ejemplo, en Estados Unidos se fomenta de manera oficial e irregular la llegada de miles de migrantes para realizar trabajos agrícolas, de limpieza o de construcción. Por el contrario, en Alemania se abren las puertas a profesionistas de todo el mundo con credenciales en la tecnología y la informática o profesionales de la salud como enfermeros. El problema es que la necesidad de migrantes para el trabajo abre la puerta también para reacciones racistas y antiinmigrantes en esos mismos países. Y los retos para el trabajo en el mundo no van a disminuir. Al contrario, la tecnología y la inteligencia artificial se abalanzan como nuevas amenazas. George Hinton, el científico considerado padre de la inteligencia artificial, renunció apenas a Google y alertó los riesgos de este desarrollo tecnológico. Una de sus inquietudes es que la inteligencia artificial revolucionará el mercado laboral. En lugar de complementar a los humanos, podría reemplazarlos en innumerables oficios en los que se desempeñan tareas rutinarias. En Japón funcionan ya trenes sin conductores. En Pittsburgh, Estados Unidos, funcionan ya taxis sin choferes. En cadenas de farmacias de la Unión Americana, los cajeros son automáticos y los consumidores entran a espacios sin gente que les puedan auxiliar ni dependientes que les puedan ayudar. La tecnología y la inteligencia artificial cambiarán el panorama del mundo en el futuro, pero lo que no ha cambiado es que los trabajadores del mundo necesitan seguir luchando para defender sus derechos en el presente. Este día seguirá vigente y en el tiempo nosotros seremos testigos, probablemente, del principio del fin de la era del trabajo humano. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, doctor Ochoa. No nos despedimos porque nos vemos y escuchamos la próxima semana. Y siguiendo con la información, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recibió a su homólogo filipino Ferdinand Marcos en una reunión donde se habló de China y su influencia en esta región. Vamos a nuestras notas internacionales. El jefe negociador del ELN para la paz en Colombia, Pablo Beltrán, insistió en que el objetivo de la tercera ronda de negociaciones que inicia en La Habana es acordar un cese al fuego preliminar que funcione al 100%. Ante la pregunta de si quieren ser un partido político y sentarse en el Congreso como las FARC, que en 2016 firmó la paz con el gobierno colombiano y se sumó a la vida política del país, el jefe guerrillero dijo que su organización ya desarrolla una intensa actividad política organizativa, rural y urbana. Además, agregó que va a dejar de ser secreta cuando deje de haber persecución y exterminio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su homólogo filipino Ferdinand Marcos en la Casa Blanca, donde ambos discutieron sobre la expansión comercial de China y las disputas territoriales en la región. Biden aseguró que el Tratado de Defensa Mutua firmado en 1951 entre estos dos países se mantiene vigente. Sin embargo, Filipinas busca garantías de seguridad de Estados Unidos tras protagonizar varios roces con Pekín por la disputa de la soberanía de islas en el mar de China Meridional. Manila permitirá que Estados Unidos utilice 4 bases militares adicionales, incluidas instalaciones navales cercanas a Taiwán. Estados Unidos tomará medidas que bloqueen la venta de acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Así lo informó la Oficina de Control de Activos, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, luego de que una corte federal del Delaware autorizó el proceso de venta de acciones. Estas serán vendidas con el propósito de compensar a la canadiense Crystalex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011.
Informativo BUAP, Cultura. Y en mayo de 1840 murió el pintor Lorenzo Sendejas, hijo de Miguel Jerónimo Sendejas, uno de los pintores más sobresalientes de la Puebla virreinal. Veamos y escuchemos esta información completa con nuestro periodista cultural, Carlos Maceda. Muy buenas noches, Carlos. Adelante con la información. Queridísima Coco, muy buenas noches. Siempre es un gusto saludarte. Primero te comento que el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla continúa con las charlas que denomina Puebla, la Cocina de México 2022-2023, y en esta ocasión presenta Somos lo que hemos comido, la comida de calle como patrimonio alimentario en el Centro Histórico de Puebla, impartida por la doctora Yastel Roldán López. La cita es el próximo jueves 4 de mayo a las 17 horas en Galería de Palacio Municipal. Y en nuestra nota de hoy, con el peso de la trayectoria de su padre y maestro, le fue difícil superar el prestigio que éste alcanzó. Sin embargo, aún con pocas obras, Lorenzo Sendejas dejó su rastro también en la pintura poblana. Vamos a la siguiente nota. Lorenzo Sendejas nació el 9 de julio de 1771, por lo que al morir iba a cumplir 69 años. Su huella es escasa y el historiador de arte poblano, Francisco Pérez Salazar, explica que la mayor parte de los cuadros de Sendejas son pequeños y solo hay algunos mayores en el Sagrario de Puebla. Están firmados, cosa que hacía comúnmente y representan pasajes bíblicos. Lo que sucedió con Lorenzo Sendejas fue más que pudieron las circunstancias. Entre los antecedentes de la Guerra de Independencia y su consumación, es decir, entre 1808 y 1821, era natural que lo artístico, en todas sus manifestaciones, sufriera una baja sensible. En 1819, por ejemplo, los maestros del arte de la pintura en Puebla, según el maestro Salvador Cruz, no llegaban a 15. Eran Salvador del Huerto, Manuel y Mariano Caro, Julián Ordóñez, Vicente Guzmán, José Manso, Manuel López Guerrero, Francisco García Valdivieso, José Juan Bautista Polo, Miguel Aviar, José Mariano Monedo, José Nicolás Hernández, Manuel Ruiz Corona y Lorenzo Sendejas. En un ambiente pesado se movieron los artistas en los primeros años de la vida republicana del país. El mismo Pérez Salazar comenta que Lorenzo Sendejas, que además de haber pintado mucho y haber formado parte de los profesores primitivos de la academia, tiene a su favor el prestigio del nombre que llevó. La relación de maestro-alumno entre Miguel Jerónimo y Lorenzo Sendejas es lógica al tratarse de padre e hijo. Esto puede verse incluso entre las obras que continúa Lorenzo al morir su padre, del retablo neoclásico del Sagrario, el milagro de Maná en el Sinaí, la multiplicación de los panes y de los peces y la última cena. Lorenzo Sendejas murió el 1 de mayo de 1840 sin haber obtenido la misma fama que su padre y maestro. Sus restos fueron enterrados en el convento de Santa Rosa, donde llevaban ya 15 años reposando los de su padre. Para Informativo BUAP, Carlos Maceda. Informativo BUAP, Deportes. Y hoy en los deportes, nuestro compañero Diego Escalona nos presenta información sobre Omar Martínez Morales, un destacado universitario que ganó medallas de oro y bronce. Adelante, Diego. Muy buenas noches. Cayó la noche y llegaron los deportes. Así es, Coco. Como comentas, Omar Martínez Morales, de la Dirección General de Bibliotecas, ganó el primer lugar en lanzamiento de jabalina y tercero en lanzamiento de disco. Acompañado de su entrenadora y guía, Irma Suárez Aragón, el trabajador universitario subió al podium en 2 ocasiones para colgarse las medallas de oro y bronce en el World Para-Athletics Grand Prix 2023, que se celebró del 27 al 29 de abril en Jalapa, Veracruz. En esta competencia, en la cual participaron paraatletas de Perú, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, México y Cuba, entre otros, Omar Martínez obtuvo medalla de oro en lanzamiento de jabalina y de bronce en lanzamiento de disco, medallas que recibió en compañía de su entrenadora Irma Suárez, trabajadora del Círculo Infantil de la UAP. Este evento formó parte de la etapa competitiva del World Para-Athletics Grand Prix 2023 como preparación para justas internacionales de este año, entre estas el Campeonato Mundial París 2023, los Juegos Parapanamericanos 2023 en Santiago, Chile, el Campeonato Mundial 2024 y los Juegos Paralímpicos de París 2024. Felicidades a este destacado deportista de la UAP. Buenas noches, Coco. Regresamos contigo.
Y bueno, pues continuando con estas actividades, gracias Diego por esta información. Ahora vamos hasta Ciudad Universitaria porque próximamente se va a llevar a cabo el Reciclatón y Mercado Universitario Sustentable. Te esperamos este próximo 31 de mayo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde con materiales reciclados, ya sea unicel, latas de metal, aparatos electrónicos o vidrio. De igual manera puedes donar ropa en buen estado, croquetas, artículos para perritos y mucho más. Al ayudar vas a recibir un abono orgánico. La cita es en el estacionamiento que se ubica a un costado de Unidad de Seminarios, esto en CEU. Para consultar la lista de todos los materiales que se van a recolectar, puedes visitar la página de Facebook como @BUAP-oficial. Y bueno, pues sigamos con más información. En España, la sequía y las altas temperaturas hacen peligrar la agricultura en la zona del Levante, en la mayor región hortofrutícola de Europa, con una cifra de negocio de más de 3.000 millones de euros anuales y alrededor de 100.000 empleos. Vamos a la nota completa con Paola Mora. Juan Francisco observa con preocupación una de sus plantaciones de brócoli en Murcia, en el Levante español. Riega estas plantas gota a gota durante 1 hora al día. Es el doble de lo que solía necesitar, pero la sequía y las altas temperaturas no le dejan otra opción. Las plantas están como languidecidas por las altas temperaturas. Sin agua, la explotación de 300 hectáreas se verá mermada, igual que las de otros agricultores de esta zona conocida como la Huerta de Europa. Son muchísimas miles de hectáreas que se cultivan aquí. En cuanto eso lo reduzca a la mitad, pues todo lo que no se cultiva será desierto, en pocas décadas, en pocos años. Gran parte del agua que almacena Juan Francisco viene del conocido como trasvase Tajo Segura, 300 kilómetros de tuberías y acueductos que desde finales de los años 70 trasladan agua desde el nacimiento del río Tajo hasta la región del Levante. Pero para hacer frente a la desertificación que amenaza a 1/3 del país, el gobierno de España ha aprobado un decreto que reducirá progresivamente la cuota de agua que se puede trasvasar, levantando quejas en el sector agrícola. Pues muy importante de la superficie de cultivo, una pérdida de empleo también muy importante y la incertidumbre de mantener una agricultura que es competitiva, moderna, que utiliza un sistema de regadío el más eficiente de Europa. Los sindicatos estiman que se perderían más de 15.000 empleos de manera directa y alrededor de 137 millones de euros anuales. Juan Francisco tiene claro que sus hijos ya no se dedicarán a esto, pero también teme por el futuro de los 700 empleados de su cooperativa. Sin embargo, los expertos creen que se había sobrepasado la capacidad del río Tajo y recuerdan que cada cuenca fluvial debería administrarse con sus propios recursos hídricos. Esos puestos de trabajo son los que ahora tenemos la incertidumbre de no saber si los vamos a poder mantener. Porque si no disponemos del agua, no podemos seguir las plantas, cultivando las fincas, pues lamentablemente habrá que reducir plantillas. Una opinión que también comparten en Greenpeace, a quienes la reducción de agua del trasvase les parece una buena noticia. Al otro lado del trasvase, los habitantes de la cuenca del Tajo denuncian que les están dejando sin agua. Tú dependas de recursos externos, digamos que puede ser una solución temporal, pero hidrológicamente digamos que es una irregularidad, ¿no? Carlos recuerda la época en la que esta era una zona de recreo. Y en este caso el río Tajo necesita esos caudales, necesita ese agua para, lógicamente, sobrevivir sus ecosistemas y también las gentes que viven en el río. Con lo cual es una buena noticia desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista social. Con bares, restaurantes y veraneantes que disfrutaban del conocido como Mar de Castilla, una imagen muy diferente de la actual. Los kioscos estaban inundados de agua, o sea que estabas bebiendo y con los pies metidos en el agua. Pues eso ya hace años que no lo hemos visto ya. Su hijo Borja culpa al trasvase de la pérdida de empleos y población en los municipios ribereños, que han visto cómo el turismo se reducía, llevándose con él alojamientos y restaurantes, de los que hoy solo quedan ruinas. Aquí que solo ves el río pero con la tierra cuarteada como si fuese un desierto. Eso da pena porque era la zona más fértil. Todo eso estaba lleno de árboles, de frutales y viñas y de todo. El agua
para que os hagáis una idea, llega justo al límite con Los Pinos. Denuncian que se ha empobrecido un territorio a costa de enriquecer otro. En Murcia, sin embargo, creen que el agua es de todos los españoles. En el momento que se empieza a ir el agua hacia Levante, se empieza a ir el agua por la tubería, también se van los negocios, se va el empleo, se van las familias, se van las personas, los pueblos nuestros empiezan a abandonar, nadie quiere invertir. Para los expertos, sin embargo, la prioridad es pensar en la conservación de los recursos hídricos. Con el cambio climático vaciando las cuencas de los ríos, la región de Murcia y el Levante es una de las zonas con menos pluviometría, con menos lluvia de Europa. Y nos hemos tenido que adaptar. Fíjese que en la región de Murcia, solo con el 3% del agua de regadío de España, producimos el 25% de las frutas y hortalizas de España. Solo con el 3%. Luego, sabemos gestionar el agua en su escasez. los ecologistas denuncian una agricultura intensiva que consume el 80% del agua dulce del país. Una infraestructura como el trasvase hay que ponerle una fecha de caducidad. Hay que ir, no sé si es hoy o mañana, eso habrá que hablarlo, ¿no?, y consensuarlo socialmente y políticamente. Y advierten que de seguir así, España podría llegar a sufrir un colapso hídrico. Para Informativo BUAP, Paola Mora. Y así es como damos paso a la programación de TV BUAP. Gracias por el favor de tu atención y gracias a los que siguieron la información de nuestra institución en las redes sociales. Gracias también a todo el equipo de noticias y producción de este espacio informativo. Me despido con una frase de Eleanor Roosevelt. Nadie te puede hacer sentir interior ni inferior sin tu consentimiento. Soy Coco Guerra, siempre haz escuchar tu voz.